Este es un Hammer H1 Alpha del 2006 y representaba la cúspide del Hammer, la cima del todoterreno, según algunos conocedores de vehículos gigantescos y ridículos como este. Estos modelos H1 Alpha estaban disparándose de valor y se habían vuelto tremendamente deseables, así que hoy voy a explicar el porqué. Antes de entrar en detalles sobre el H1 Alpha, un poco de contexto. Originalmente era un vehículo militar que apareció en 1984 y recibió el apodo de Humvee por su acrónimo militar. En 1992 empezaron a vender una versión civil para gente que quería algo más ridículo, extremo y loco que los SUV tradicionales de la época, como el Toyota Land Cruiser, el Chevy Blazer o el Ford Bronco. Con los años, el Hammer fue modernizándose y actualizándose, pero siempre tenía algún defecto. Los primeros modelos civiles no tenían ni de lejos suficiente potencia, eran súper lentos. Luego los modelos posteriores tenían una potencia aceptable, pero existía un defecto de fundición en el motor que podía provocar averías graves, así que había problemas de fiabilidad. No lograron hacerlo realmente bien hasta el año 2006. Cuando apareció el H1 Alpha y utilizó el motor diésel Duramax de las pick-up pesadas de tamaño completo de General Motors, que finalmente le dio al Hammer la potencia, el par de motor y la fiabilidad que siempre había necesitado. Lamentablemente fue cancelado inmediatamente después, pero hasta 2006 fue el mejor año del Hammer H1, porque ofrecía del Alpha con el motor Duramax. Pero también fue el último año del Hammer H1, lo que significaba que solo podías conseguir el motor Duramax en 2006. Y estos, como resultado, se han vuelto tremendamente deseables y buscados en el mercado de segunda mano, con precios acercándose a los $200.000 y más en las mejores unidades. Así que hoy voy a enseñarte del H1 Alpha y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Después lo sacaremos a la carretera, lo conduciremos y le daremos una puntuación. Vale, voy a empezar con los detalles del H1 y en el lugar más obvio, y sería su tamaño. Y específicamente su anchura, y como puedes ver es ancho. Esta cosa es absurdamente ancha, apenas cabe en los carriles y apenas cabe en plazas de aparcamiento, pero no es tan ancho como podrías pensar. Recuerdo cuando apareció cuando yo era niño y cuando veías uno en la carretera tapaba absolutamente a todo lo demás. Pero hoy en día esto mide 86,5 pulgadas de ancho y un Ford Raptor nuevo medía 86,3 pulgadas de ancho. Son prácticamente iguales. La anchura de las pick-up grandes y pesadas básicamente han alcanzado la anchura del Hammer H1, que en su momento fue considerado la cosa más gigantesca que nadie podía imaginar. Simplemente es como una pick-up normal o quizás un poco más ancha. Pero aunque las dimensiones del H1 puedan significar que no es súper ancho según los estándares modernos, desde dentro sí se siente increíblemente ancho. Y digo eso porque tienes un asiento y luego tienes unos 4 pies de espacio. Luego tienes el asiento del otro lado del coche. Es totalmente increíble la cantidad de anchura que hay en este habitáculo y el espacio existente entre el asiento del conductor y del pasajero, tanto que yo, sentado aquí, en el asiento del pasajero, no puedo tocar físicamente el asiento del conductor, ni siquiera inclinándome y estirando el brazo todo lo posible. Eso no es algo que vayas a ver en ningún otro coche. Simplemente una cantidad de anchura increíble aquí dentro, así que, ¿por qué esta cosa se siente mucho más ancha por dentro que un Ford Raptor? Bueno, hay un par de razones. Una es que los laterales forman ángulos rectos. Prácticamente son paredes verticales a 90 grados, mientras que la mayoría de los coches tienen los laterales algo curvados hacia adentro. Y también está el hecho de que el H1 tiene paneles de puerta increíblemente finos. Estos paneles no tienen airbags, no tienen enormes apoyabrazos acolchados en cuero, y no tienen espacio para portavasos ni para los mandos de las ventanillas eléctricas. Son simplemente muy delgados, y eso permite que el vehículo estire el espacio interior y haga que parezca aún más ancho. Pero la razón principal es que apenas hay espacio para los pasajeros. Cuando me siento aquí en el asiento del pasajero, es increíble lo poco de espacio que tengo. Apenas puedo sentarme cómodamente. Es que parece que no haya espacio para el pasajero.
Después de todo, esta cosa fue diseñada originalmente para transportar tropas en combate, y no se pensó demasiado en hacerla lujosa y espaciosa por dentro, y eso se mantuvo hasta el final de la línea Hammer con el Alpha. Apenas hay espacio. En cambio, todo el espacio interior está ocupado por esta gigantesca sección central. Pero, en fin, dejando atrás el enorme tamaño y la anchura del interior, lo siguiente que notas cuando entras por el lado del conductor es la enorme cantidad de botones. Hay tantísimos botones e interruptores alrededor del asiento del conductor que parece una locura. Pero si miras de cerca empiezas a darte cuenta de que son todos los botones habituales que esperarías. Por ejemplo, aquí están los mandos de las ventanillas, puedes ver delanteras y traseras, y ahí está el botón para bloquear las ventanillas. También tienes los cierres de puertas, los asientos calefactados, los limpiaparabrisas y las luces. Tienes todos los controles normales y simplemente son bastante grandes y están colocados directamente alrededor del conductor. Una cosa que sí me gusta de estos interruptores es que los controles de las ventanillas están en el centro, entre los dos asientos delanteros, y aún así, esta cosa es tan absurdamente ancha que hay otro interruptor de ventanilla para el lado del pasajero, también en el centro, pero del lado del pasajero, porque sería demasiado pedirle al pasajero que estirase el brazo hasta los controles centrales del lado del conductor. Dicho esto, todo esto sobre los botones e interruptores, hay algunas funciones nuevas aquí dentro que no verías en un coche normal, y mi favorita es el sistema CTIS. Eso significa Central Tire Inflection System. El sistema central de inflado de neumáticos, y es increíble. Si vas a hacer todoterreno, normalmente dejarás salir algo de aire de los neumáticos para que puedan pasar mejor sobre las rocas y no estén tan inflados y puedan pincharse. En un coche normal tienes que salir sin desinflar cada neumático individualmente, pero en esta cosa puedes pulsar botones en el interior, justo aquí, y automáticamente desinflará los neumáticos hasta la presión que quieras. Y aquí viene lo increíble: cuando terminas de conducir por arena o terreno rocoso, puedes volver a inflar los neumáticos usando esos mismos botones automáticamente. La teoría era que en combate no quieres tener que estar perdiendo tiempo inflando y desinflando cada rueda cada vez que cambias de terreno. También hay un indicador justo encima de los controles del CTIS que muestra en todo momento la presión de los neumáticos delanteros y traseros. Otra cosa interesante del vehículo, a pesar del enorme tamaño del H1 y de todos estos botones e interruptores, las salidas de ventilación del climatizador son muy pequeñas. Por suerte, hay una buena noticia: el conductor tiene 4 solo para él. El pasajero tiene otras 2 adicionales solo para él. Así que la parte delantera cuenta con 6 salidas de ventilación independientes, algo que no se ve muy a menudo. Otro elemento extrañamente pequeño en este vehículo, de nuevo, este es un SUV todoterreno gigantesco, musculoso y enorme. Pero mira el volante. Parece algo que verías en una máquina arcade. Es tan pequeño, ridículo y deportivo que no encaja para nada con este coche. Pero este es el volante original de fábrica del Hammer H1. Eso es lo que GM les instaló. Un detalle interesante es que verás que este volante no tiene airbag. Los airbags fueron obligatorios por el gobierno federal de Estados Unidos a partir de 1998. Este es de 2006. Este vehículo recibió una exención del requisito de airbags porque era un vehículo especializado de bajo volumen de producción, así que no tuvieron que instalar airbags en estos modelos. Otra cosa bastante absurda del interior del Hammer H1, bajas el parasol y verás que está descentrado. El conductor y el pasajero están sentados tan pegados a los extremos del vehículo que el parasol ni siquiera cubre completamente tu campo de visión, así que cuando lo bajas hay una pequeña extensión que puedes sacar para proteger realmente tus ojos del sol, lo cual es muy interesante. Otro elemento curioso del parasol en este vehículo: cuando lo bajas, no puedes girarlo hacia la izquierda para bloquear el sol que entra por el lateral. En la mayoría de coches sí puedes hacerlo, pero en este no. Sin embargo, a pesar de eso, hay un segundo parasol auxiliar, así que puedes bajar el principal y luego bajar un segundo parasol que cubre los huecos restantes. Y eso no se ve muy a menudo, y aquí hay algo que nunca verás. Encima de los dobles parasoles hay una red portaobjetos. ¿Tu coche tiene una red de almacenamiento encima de los 2 parasoles? Pues no lo creo, a menos que tengas un H1 Alpha. Ya que estamos hablando de detalles bastante extraños del H1, quiero pasar a la consola central. Si observas el compartimento de almacenamiento de la consola central, puedes ver que tiene una tapa enorme, e incluso se puede cerrar con llave. Sin duda puedes meter cosas ahí,
y esconderlas de la gente, excepto que cuando abres la tapa ves que es muy pequeño. La mayor parte tiene como 1/4 de pulgada de profundidad y apenas cabrían unos papeles. Hay una pequeña zona delante donde realmente puedes guardar cosas y donde sí existe espacio útil. Simplemente no hay sitio ahí dentro. Quiero explicar la razón de esto y el motivo por el que esta sección central es tan absurdamente ancha es porque debajo hay muchísimos componentes importantes. Verás, cuando el gobierno buscaba un vehículo militar, querían la mayor distancia libre al suelo posible. Así que AM General, que originalmente desarrolló este vehículo, tuvo que mover muchos elementos importantes de la transmisión y del sistema mecánico hacia esta zona central. Y por eso los asientos están tan separados, porque muchos componentes cruciales de la mecánica, que en tu coche están bajo el suelo, en el Hammer están elevados, para conseguir mayor altura libre al suelo y mejores capacidades todoterreno, para, por supuesto, un uso militar. Ahora bien, vale la pena señalar que cuando el H1 fue adaptado para uso civil, su propósito cambió bastante, y si se quiere decir así, fue lujificado. Este ejemplar, además, ha sido modificado con aún más elementos de lujo que un H1 normal. Por ejemplo, tiene cámara de marcha atrás, metes la reversa y aparece una enorme pantalla en medio del parabrisas. También tienes HomeLink, lo que significa que puedes programar el mando de tu puerta de garaje en el Hammer. Es gracioso porque el garaje de nadie es lo bastante grande para meter una de estas cosas, pero al menos puedes hacerlo. Mira esto en la parte trasera del coche. En el panel trasero lateral puedes ver este pequeño dispositivo que vigila hacia atrás. Cuando activas el intermitente está comprobando si hay vehículos detrás y si detecta alguno, emite un pitido delante para avisarte. Es una función bastante impresionante y de nuevo, esta unidad es mucho más lujosa que su propósito militar original. Ahora bien, puedes añadir todas las funciones de lujo que quieras, pero es difícil ocultar las verdaderas raíces utilitarias del vehículo. Por ejemplo, el interruptor de las luces de emergencia no es un botón normal. En su lugar, es esta pequeña palanca bajo la columna de dirección que tiras hacia abajo para activar las luces de emergencia. Eso no lo ves en ningún vehículo moderno. ¿Y qué hay del freno de mano? Pues básicamente es una palanca metálica que sobresale de la consola central. De nuevo, nada moderno. Y las puertas finas son otro ejemplo fantástico. Ni siquiera hay un apoyabrazos en las puertas donde puedas descansar el brazo mientras conduces. Un error que ningún vehículo moderno cometería por comodidad, pero cuando diseñaron esto, no estaban pensando realmente en esas cosas. Y ocurre lo mismo con los limpiaparabrisas. En la mayoría de los vehículos modernos se esconden bajo el capó para mejorar la estética y la aerodinámica. Siempre quedan a la vista bloqueando un poco tu visión y cuando los activas hacen este movimiento en forma de U, como un autobús urbano. Definitivamente no parecen modernos ni lujosos, como este vehículo intenta aparentar, claro. Ahora pasamos a la parte trasera del H1. Y es aquí donde realmente puedes ver los problemas que tiene esta cosa con el espacio interior. Tengo el asiento delantero del pasajero colocado exactamente en la posición en la que yo iría sentado, que ya tenía poco espacio, pero sentado aquí detrás no tengo nada de espacio, ni siquiera puedo meter las rodillas detrás del asiento delantero, y supuestamente súper caro y súper lujoso. Es un aprovechamiento terrible del espacio porque, de nuevo, nunca fue diseñado para ser un vehículo civil cómodo para carretera. Una cosa interesante de los asientos traseros está justo aquí. Puedes ver que esta es una bastante buena idea de qué hacer con toda esta anchura extra en la parte trasera. Puedes instalar asientos adicionales. Y muchos propietarios deciden hacerlo porque es mejor que desperdiciar espacio. Así que esta unidad tiene 2 asientos traseros adicionales, lo que significa que aquí atrás puedes llevar a 4 personas en fila, aunque ninguna especialmente cómoda. Otro detalle interesante de estos modelos Alfa es que intentaron hacerlos lo más lujoso posible, incluso detrás, y por eso los pasajeros traseros tienen sus propias salidas de climatización y tienen su propio interruptor para las ventanillas eléctricas, tienen portavasos e incluso un lugar donde conectar auriculares y escuchar su propia música, AM, FM, CD. Ese era el mayor lujo que podían imaginar en 2006. Francamente, yo habría preferido, más espacio para las piernas. Pasamos al exterior del H1, donde hay un par de detalles interesantes más. Quiero empezar con las 3 luces naranjas sobre el parabrisas. Las regulaciones en Estados Unidos dicen que un vehículo que supera cierta anchura se clasifica como vehículo comercial y debe llevar estas luces naranjas para mejorar la seguridad y la visibilidad. Por eso las ves en camiones de caja y camiones de carga, y también en
el H1, porque es tan ancho que por normativa tiene que llevarlas. Curiosamente, el Ford F-150 Raptor también es lo bastante ancho para cumplir esa norma, y por eso Ford también coloca esas luces. Y si alguna vez te preguntaste por qué algunos vehículos las tienen, pues ahí tienes la respuesta. Pasamos a la zona de carga de esta cosa que es muy pequeña. Los Alfa se vendían en dos configuraciones distintas. Podías conseguir un Station Wagon de 4 puertas, parecido a un SUV tradicional, o podías comprar esto, la versión con techo de lona y especie de caja trasera. Y para entrar aquí tienes que desabrochar estos pequeños cierres. Hay otro en el lado opuesto, luego bajas esto y puedes poner tus cosas aquí detrás, pero de nuevo, no es muy grande. Ni de lejos tan grande como la caja de una pickup normal. Ahora bien, en un momento dado, si podías conseguir el Hammer como pickup convencional, con cabina pickup y caja pickup real. Pero creo que el Alfa nunca se ofreció así. Una de las cosas interesantes que compromete el espacio de carga del Alfa aquí atrás es precisamente la anchura. Esta cosa es absurdamente ancha, no puedes usar todo el ancho del área de carga. Hay como 2 pies a cada lado que estrechan el espacio. Así que quizás estés pensando, bueno, ¿y por qué? Yo también tenía curiosidad y miré por debajo y observé que en el lado del conductor el escape está integrado en este espacio. Pasa sobre la rueda y junto al área de carga y luego sale por detrás, así que no podían hacer el espacio completamente ancho porque el escape ocupa esa zona. Presumiblemente está colocado ahí para que no quede demasiado bajo y reduzca la altura libre del suelo. Y esa no fue la única decisión tomada para mejorar la altura libre. Hay otras dos realmente impresionantes que puedes ver aquí delante. Una es que esta cosa tiene ejes pórticos. En un SUV tradicional elevado, incluso cuando lo levantas, el eje sigue siendo el punto débil, porque siempre tiene que estar en el centro de la rueda. Pero cuando tienes ejes pórticos, realmente desplazas los ejes por encima del centro de la rueda y luego se conectan mediante engranajes, lo que te da varios centímetros extra de altura libre al suelo. Esto es tremendamente caro. La mayoría de la gente que eleva sus vehículos no instala ejes pórtico, pero cuando estás construyendo algo para el ejército, que debe llegar lo más lejos posible fuera del asfalto, este sí lo hace y además lo tiene. Otra característica realmente impresionante aquí delante, el H1 tiene frenos internos. Prácticamente cualquier otro vehículo tiene los frenos colocados justo en las ruedas, pero este no. Puedes ver que los frenos están como a 15, 25, 30 centímetros hacia adentro y la mayoría de coches evita esto, porque supone problemas de mantenimiento y de disipación del calor, pero en este caso quitar los frenos de la zona de las ruedas también permitía una altura libre al suelo ligeramente mejor, que era lo más importante para el desarrollo de este Hammer, sobre todo para situaciones de combate. Otra cosa interesante que tiene y que la mayoría de vehículos normales no tiene, puedes ver que hay una boca de combustible aquí y otra boca de combustible aquí. Y van a 2 depósitos de combustible separados, y puedes cambiar entre ellos con un pequeño interruptor en el interior junto al volante, obviamente. Y esto te da más autonomía que un vehículo normal con un solo depósito. Sales a hacer todoterreno en alguna situación extrema y peligrosa, te quedas sin combustible en uno de los tanques y pulsas el botón y cambias al otro, en vez de tener que regresar lentamente hasta el pueblo más cercano para repostar. Esta es otra gran ventaja en situaciones de combate, donde puede que no tengas acceso a combustible durante mucho tiempo. Ahora pasamos a abrir el capó, o mejor dicho, la cubierta del motor del H1 Alfa, para ver su elemento más valioso, su motor diésel Duramax. Y abrir el capó es en realidad un proceso sorprendentemente complicado. Primero quitas estos pasadores de la parte delantera del H1 para poder abatir esta barra protectora de acero que evita daños cuando haces todoterreno. Luego desenganchas estos pequeños cierres, uno en el lado del pasajero de la cubierta del motor y otro aquí en el lado del conductor. Entonces ya estás listo para abrirlo, excepto que no puedes, porque está bloqueado. Verás, no querían que cualquiera pudiera acercarse y abrir la cubierta del motor y tener acceso al motor de un Hammer, así que hay una pequeña palanca de desbloqueo dentro del espacio para los pies del conductor. Tienes que tirar de ella y eso desbloquea la cubierta del motor, y solo entonces puedes abrirla. Antes de abrir la cubierta, hay 2 cosas interesantes aquí arriba que
Me encantan, primero, estos ganchos. Estos ganchos forman parte del chasis de esta cosa. Son estructurales, como puedes ver, si los muevo, y todo el vehículo se sacude. Estos ganchos están diseñados para permitir que este vehículo sea lanzado desde un helicóptero suspendido de un paracaídas, y luego simplemente descienda hasta el suelo, para proporcionar Humvees a las tropas en combate avanzado. Eso no lo ves en un Honda Pilot. La otra cosa que me encanta es el hecho de que terminaron de fabricar la cubierta del motor y luego se dieron cuenta de que no había ningún sitio donde poner las manos para levantarla, así que hicieron este pequeño recorte en la cubierta del motor de todos los Hammer y parece esta pieza cutre y sin terminar, pero de nuevo nunca fue diseñado para parecer lujoso o bonito. Era funcionalidad, y eso era todo lo que necesitaban. Pero bueno, vamos a ver cómo lo abro. Y una vez abierto, ahí lo tenemos. Bueno, y ahora el motor diésel Duramax de Pickup Heavy Duty que colocaron dentro del H1 en 2006. Este motor producía 300 caballos y 520 libras de par. Puede que esas cifras no parezcan gran cosa, especialmente según los estándares modernos, pero eran una mejora enorme respecto a los modelos anteriores. Los primeros Hammer civiles tenían un diésel atmosférico que producía algo así como 150 caballos y 250 libras de par. No era ni remotamente suficiente para mover esta cosa. Hacía de un 0 a 100 en unos 16 segundos, y no fue hasta 2006 cuando finalmente recibió el motor que merecía. Ahora vale la pena señalar que en 2006 todos los Hammer H1 eran modelos alfa, pero de nuevo solo en 2006, así que si tienes un 2006 tienes un alfa. Todos los demás son claramente inferiores, y eso es especialmente evidente cuando miras los precios y ves cuánto más se venden los modelos alfa. Y otro detalle interesante que me gusta, cuando abres la puerta del pasajero, puedes ver esta pequeña etiqueta aquí. Es la etiqueta de emisiones, que básicamente dice que fue certificado por la EPA para su venta y demás. Pero lo que especialmente me gusta es el logotipo que utilizan para Hammer. Puedes ver que pone Hammer y encima aparece el dibujo de uno de estos vehículos con un tipo en la torreta con una ametralladora. Por si necesitabas un recordatorio de que tienes este brutal vehículo militar, solo tienes que mirar la etiqueta de emisiones y ahí tienes el recordatorio. Y así son los detalles y características del Hammer H1 Alpha de 2006. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se maneja. Muy bien, conduciendo el H1 Alpha. Bueno, ya sabéis que yo tuve un Hammer AM General del 95, de los antiguos. Apenas diferente del militar, excepto porque tenía levalunas eléctricos, radio y aire acondicionado. Y siempre me había preguntado cómo sería el Alfa, porque el mío era básicamente un camión de $30.000, pero estos se venden por 150, 200, 250.000, todo se siente mejor, más sólido, de mayor calidad, y eso se debe en gran parte al grupo motopropulsor, que hace que toda la experiencia sea mucho más suave. Le doy con todo. Wow. No puedo creer que un Hammer vaya tan rápido. El mío era súper lento. Es increíble, no puedo creer lo rápido que es. Eso casi... Mira, acelerar a fondo en un Veyron es grande y todo eso, y la aerodinámica literalmente es un bloque. Te impresiona, pero es que esto nunca fue diseñado para uso civil, nunca fue pensado para consumo eficiente ni para carretera. Y de ninguna manera es rápido, pero se siente como un CRV o un Pilot, como un coche normal. Y me parece increíble porque te estás moviendo muchísimo peso, conduciendo por la autopista, y lo notas muchísimo. Conduciendo por autopista, si tienes parte de las vibraciones que tenía mi antiguo Hammer, pero realmente se siente como un vehículo mucho más razonable y normal. Y la gran diferencia es que sientes muchísimo más par motor y no se siente tan estable ni tan lujoso como yo esperaba. Y probablemente como los compradores también esperan. En plan, este es el que no tengo que soportar tantas tonterías de un Hammer. Bueno, todavía las hay, sigue conduciéndose como un vehículo diseñado en 1983 y con la aerodinámica de un bloque de hormigón, y apostaría que consume una barbaridad, incluso con el Duramax y la caja automática de 5 velocidades. El Alfa es el que quieres, si no quieres problemas. Y así es el Hammer H1 Alpha. Estas cosas eran los Hammer definitivos. Y mucha gente realmente piensa que son los mejores todoterrenos posibles. Tienen una base de seguidores enorme entre quienes buscan lo mejor que Hammer podía ofrecer. Y ahora es el momento de darle una puntuación al H1 Alpha.
Sumándolo todo, la puntuación total es de 49 de 100, lo que lo coloca junto a otros camiones SUV igualmente absurdos. El Hammer H1 Alpha es claramente un gusto adquirido, y no es un gran vehículo a menos que seas alguien realmente aficionado a este tipo de cosas, pero si lo eres, pocas cosas se le acercan.